el director del Congreso, Fernando García Pongay, le había dado. Arsenio, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Jaime, por ese elogioso retrato que me has hecho. Luego nos tomamos unos vinos, incluso. Bueno, buenos días. Me pidió, lo decía Jaime, me pidió inicialmente Fernando García Pongay. No te veo, Fernando, no sé dónde andas. El director del Congreso, que mi intervención durara como mucho 25 minutos. Y yo le tomé la palabra y le dije, bueno, vamos a hacerlo mejor, que sean 20 minutos. Y así hago un poco agitación y propaganda de 20 minutos. El diario que, como recordaba Jaime, fundamos un grupo de periodistas hace ahora 15 años y que, como sabéis, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, es el segundo diario generalista más leído en España, según el EGM, y hemos sido el primero durante 7 años. Y es el segundo medio online con más lectores en castellano en el mundo, según Comscore. Veo algunas caras de sorpresa en la sala. Me temo que, aunque estamos en un congreso de periodismo digital, de periodismo innovador, algunos de vosotros seguís informando solos por los viejos periódicos y algunos de ellos tienen por costumbre borrar a 20 minutos del ranking del EGM para mejorar su posición. Lo hacen ola tras ola del EGM durante 15 años. Os lo aseguro, nos quitan del ranking, nos eliminan como los soviets aquellos que antes de existir el Photoshop borraban a pedal de las fotos históricas a los dirigentes caídos en desgracia. Nos borran para mejorar su posición y al mismo tiempo se llaman a sí mismos prensa de calidad y prensa seria. Es como si yo, que soy de Burgos, como decía Jaime, pero soy aficionado al Valencia Club de Fútbol, no me digáis por qué, los lunes en la tabla de la Liga del 20 minutos diera órdenes de que quitáramos al Real Madrid y al Barça para que el Valencia se convirtiera en vicelíder con el Atlético de Madrid. Bueno, pues eso hace la prensa que se llama a sí misma seria. Os cuento todo esto para que veáis un poco de qué va a ir lo que os vengo a contar hoy. Voy a hacer un último prólogo y ya nos metemos en materia. Si queréis tuitear algo, me llamo @ArsenioEscolar. Gracias por seguirme. Me gusta mucho el cartel del Congreso, Fernando. Creo que es uno de los mayores aciertos de tu larguísima trayectoria de aciertos. Ese dedo digital es una redundancia, ¿no? Una curiosa redundancia gráfica. Ese dedo digital que le mete el dedo en el ojo a un tipo asombrado y notoriamente incómodo, a un tipo de edad no muy joven, a un tipo con arrugas, con corbata, con parece que creciente alopecia, a ese tipo con cara de desabrido que habla ante varios micrófonos. Ese tipo. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, parece un político. Me ha gustado tanto ese cartel de Paco Roca que he pensado ponerle a mi intervención, ahí os va el hashtag, metiendo un dedo en el ojo. Es bonito, ¿no? Metiendo un dedo en el ojo de los políticos, metiendo un dedo en el ojo de ese tipo del cartel que parece que es un político, sí, sin duda. Pero no solo quiero meterle algún dedo en el ojo al poder. Esta no es la convención de un partido, ni es la convención de la patronal eléctrica, ni la de la patronal bancaria. No es un congreso de politólogos. Es un congreso de periodistas, de periodismo. Y os quiero proponer que entre todos, y yo el primero, le metamos un dedo en el ojo a nosotros mismos, a los periodistas, al periodismo que estamos haciendo, a la prensa, entendiendo por prensa los medios de comunicación en su conjunto y en su variedad. Que le metamos un dedo en el ojo al periodismo y a los periodistas porque creo que ya toca. Ya toca. A mí siempre me ha gustado incordiar, la verdad, lo confieso. Chinchar, incomodar, criticar, repartir en todas las direcciones posibles.
dentro de un orden, incluso dentro de un desorden, de un cierto desorden. Llevo dentro un natural áspero y criticón que a veces me cuesta mucho reprimir, lo confieso. Me ha llevado a algunos disgustos personales. Y pese a tener eso, pues en 20 minutos no puedo. O puedo poco, porque estoy un poco frustrado, porque no tenemos editorial. El periódico lleva 15 años y he hecho 3 editoriales en la historia del periódico. Y apenas tenemos artículos de opinión. No hacemos esa prensa tan frecuente, ahora y antes, cuando nacimos, de pastoreo y doctrina, esa que dice eres bueno si piensas lo que yo te digo y eres malo si piensas lo que quieres tú. Esa prensa que aspira a poner alcaldes, a quitar alcaldes, alcaldesas, presidentes del gobierno, siempre con unos movimientos torticeros o raros o extraños, con trastiendas complicadas, ¿no? En 20 minutos preferimos meter el dedo en el ojo al poder informando, nada más, informando a nuestros lectores y que sean ellos los que se creen su propia opinión. No se la damos hecha. Y que sea la fuerza de esa opinión pública construida entre todos, pero sobre todo por ellos mismos, la que ponga equity dirigentes, la que cambie el ritmo de las cosas en los países, ¿no? En 20 minutos o en mi blog yo apenas hago opinión, pero en Twitter y en las tertulias sí, y ahí me suelo meter con todo lo que pasa, ¿no? Algunos de los prebostes a los que menciono en las tertulias o me mandan de vez en cuando mensajes directos y WhatsApps y quejándose, ¿no? Incluso me sorprende porque algunos tuiteros me reprochan algunos comentarios y dicen literal: ese comentario tan duro es impropio de un director de periódicos. ¿Pero qué pasa? ¿Que es que los directores de periódicos tenemos que ser gente acomodaticia? ¿O es que somos, en general, gente demasiado acomodaticia? Y que nos convertimos en otra cosa, que no es dirigir un periódico, dirigir un medio de comunicación. Bueno, me gusta tanto criticar que a veces, lo mencionaba Jaime, me meto conmigo mismo. Mi último libro es un libro de crítica al poder en verso, en sonetos, en décimas, tengo una cierta habilidad para eso, y se llama Arsénico sin compasión, perdón. Y me meto con mi propio nombre, ya veis, os lo recomiendo. Lo he visto ahí fuera, o sea que si queréis. No lo sabía, ha sido una sorpresa que me ha dado Fernando. Él tampoco sabía que yo iba a aprovecharla. Bueno, pero yo no he venido a este congreso a hablar de mi libro, os lo juro, ni para ponerme de modelo de nada, de verdad. Llevo 37 años en la profesión, ya he cumplido los 58, Jaime, lo siento, no estaba a punto, ya los cumplí la semana pasada. Y en esos 37 años en la profesión, pues he hecho de medio jefe y de jefe, me ha tocado de todo, ¿no? O sea, tengo creo, una visión de la profesión muy variada, he hecho de todo. Y desde esa experiencia, desde esa posición de alguien que lleva toda su vida en esto, me dediqué a esto casi por casualidad, porque yo iba para profesor de literatura, de hecho hice filología, el mismo tipo de periodismo, pero una casualidad que hoy no os voy a contar hizo que se desviara. Una llamada de teléfono cambió mi vida y me dediqué a esto. Bueno, y entonces desde esa trayectoria, desde esa experiencia desde la que he venido a plantearos sobre todo preguntas que me hago a mí mismo ahora, recientemente, en los últimos años, como periodista. No sé si es por la edad o por qué. Vivimos, como sabéis, tiempos muy convulsos, bien difíciles. No nosotros, la población en general, todo el mundo. La dura crisis económica, el agrietamiento y puede que desmoronamiento de nuestro sistema político y la crisis ética y moral que nos han asolado durante estos últimos años están provocando unos cambios profundos en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos. Nos están llevando estas crisis a una sociedad partida, dual, injusta, profundamente injusta. Una sociedad con poca clase media, con ricos muy ricos y pobres cada vez más pobres. Más marginales, más marginalizados, discriminados, excluidos y desiguales. Yo no sé si habéis reparado que esto de la igualdad, de lo que casi nadie habla, está en nuestra Constitución, en el artículo 1. En el 1. El artículo 1 de la Constitución dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pues bien, 3 de esos 4 valores superiores de nuestro Estado social y democrático, la libertad, la justicia y el pluralismo, parece que siguen vigentes. Pero el de la igualdad se ha roto y nadie dice nada. O decimos bastante menos de lo que deberíamos decir. Se ha roto estrepitosamente y los políticos y los periodistas parece que miramos para otro lado, que no va con nosotros. ¿Cuántas escandaleras de prensa y políticas hemos montado con otros posibles incumplimientos constitucionales? Y este, que está en el artículo 1, no nos debe llevar a pensar qué está pasando en nuestra sociedad y en nuestro oficio. Vamos a mirar un poquito hacia atrás, mientras delante de nuestras narices, queridos colegas, se cebaban y luego se perpetraban todas esas desgracias que os enumeraba antes. ¿Dónde estábamos los periodistas? ¿Dónde estábamos mirando? ¿Dónde estábamos hace 10 años, cuando parecía que todo iba muy bien? ¿Dónde estábamos nosotros, que nos consideramos tan listos y tan perspicaces y tan inteligentes y tan pilar básico del funcionamiento del Estado democrático, de la libertad de expresión y de la pluralidad y del control del poder y de la vigilancia al buen uso del dinero público y del correcto funcionamiento de las instituciones? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde mirábamos? Como colectivo hemos ejercido realmente ese papel que nos corresponde en las sociedades democráticas avanzadas. Hemos puesto la distancia debida respecto al poder político, al poder financiero, a los poderes oscuros que han surgido en el mundo de la globalización y la falta de controles. Y aún más, si nos consideramos cuarto poder, ¿nos hemos puesto a nosotros mismos los controles adecuados? Las vigilancias, los estándares mínimos de calidad, las buenas prácticas. Hace ya muchos años que Noam Chomsky advertía del peligro de que la prensa, entendiendo por la prensa también el resto de los medios de comunicación, advertía del peligro de que la prensa nos convirtiéramos en la industria de las relaciones públicas, de las élites políticas y financieras. Lo decía Chomsky el siglo pasado. Y yo os pregunto, ¿no creéis que algo de eso ya nos ha pasado? ¿Nos está pasando? ¿No creéis que el cuarto poder ya se ha rendido al resto de los poderes que nos han fusionado por absorción y nos han convertido en su división de relaciones públicas? ¿En un gatito sin uñas? ¿Le hemos puesto algún remedio o algún antídoto a ese proceso? ¿Estamos aún a tiempo de ponérselo? Os voy a hacer más preguntas. ¿No hemos hecho un periodismo demasiado obsequioso con el poder, demasiado cercano con el poder? ¿Un periodismo de mirar hacia otro lado a veces? ¿Un periodismo al revés, blando con las espuelas y duro con las espigas? ¿No hemos practicado en demasiadas ocasiones un periodismo institucional, un periodismo de Estado, que llaman algunos, entendiendo por tal el que calla más de lo que cuenta, el que vela más de lo que desvela, el que tapa, el que oculta, el que sesga por un presunto objetivo último de valor superior? ¿No hemos hecho demasiadas veces un periodismo engreído, autocomplaciente, acrítico con nosotros mismos? Como veis, no hago afirmaciones, solo expreso en voz alta preguntas y dudas. Y os propongo que hagáis lo mismo. Que os preguntéis si hemos metido el dedo en el ojo donde deberíamos haberlo hecho. Y si os contestáis que no, que os preguntéis, que nos preguntemos la razón de ese asentismo, de ese desistimiento de nuestras obligaciones básicas. Y que os repreguntéis si aún estamos a tiempo de enmendarlo. Tras el sufrimiento de los recortes, el deterioro de los servicios públicos, la privatización o la voladura de parte del sector público, la dualización de la sociedad, la pandemia de la corrupción, los ciudadanos de a pie le están exigiendo a las élites que asuman responsabilidades, que se autoimpongan más controles, que den mejor ejemplo, que sean más democráticos, más transparentes, más solidarios. El clamor es tan grande
que la inmensa mayoría de los medios ahora nos hemos puesto a la cabeza de la manifestación. Somos unos conversos de eso, somos unos militantes de eso. Está bien, yo prefiero que estemos aquí a que no estemos, ¿no? Pero para que no parezca cinismo o para que no lo sea, ¿no deberíamos aplicarnos a nosotros mismos el diagnóstico y ponernos alguna receta? Todo eso que les exigimos a los políticos en los editoriales y en las columnas de opinión y en las tertulias radiofónicas y televisivas, ¿no deberíamos exigírnoslo el cuarto poder al cuarto poder? Bueno, llevo ya muchos minutos hablando, no quiero consumirme los 20 que me ha dado Fernando en su generosidad, pero quiero antes meter el dedo en algunos ojos concretos, en algunas motas concretas de nuestro propio ojo, del de los periodistas, del de los medios. En cosas concretas de nuestra relación con el poder y de nuestros comportamientos internos, que creo que merece la pena que comentemos. En concreto, en 10 cosas concretas. Podríamos plantear muchísimas más. Seguro que en la cabeza de todos vosotros, cuando me oigáis estas y antes de que me las oigáis, hay muchas otras. Ahí van los 10 puntos revueltos y desordenados. 1. No a las ruedas de prensa sin preguntas. No, no y no. No rotundo a las llamadas comparecencias institucionales en las que el poder llama a los periodistas a dictarles una nota. Una nota que además generalmente está llena de medias verdades o de mentiras flagrantes. Y que además nos la dictan sin darnos derecho a preguntar. Varias veces, directores de medios, aquí hay alguno, hemos impulsado iniciativas contra esas prácticas sin éxito. Tenemos que encontrarlo, el éxito. Hay que acabar con eso. Y es nuestra responsabilidad acabar con eso. Somos periodistas, no somos taquimecas, con todo el respeto por los taquimecas. Y tenemos el derecho, como periodistas, y la obligación, que es todavía mayor que el derecho, de preguntar al poder en nombre de los ciudadanos. 2. Si metes la pata, sácala. Apliquémonoslo. No podemos seguir dando a toda página y en impar y en portada informaciones que luego se revelan inexactas e incluso falsas y la rectificación en un breve en una par. No podemos hacer eso. No podemos haber metido la pata en la home, en la primera pantalla, y luego sacarla en una sección escondida en el fondo del site. No podemos seguir haciendo eso. 3. Ojo a las dádivas y a los regalos. Ojo. Ahora estamos en una economía precaria, pero los veteranos que estáis aquí sabéis de qué hablo. Hay muchas empresas de otros sectores que ya han comenzado a regular los límites y los procedimientos que tiene que llevar su personal cuando llega un regalo. Nosotros también tenemos que hacerlo. En nuestras redacciones, en nuestras empresas, tenemos que poner límites y procedimientos a esos regalos que llegan, a veces como una cortesía, pero otras veces no como una cortesía. Hay un tipo, yo no sé si llamarle de regalo, que a mí me inquieta. Las invitaciones a viajes. Voy a hablar solo de las públicas. Otro día, si queréis, hablamos de las privadas. Con cierta frecuencia, presidentes del Gobierno, ministros, consejeros o presidentes autonómicos, concejales, alcaldes de grandes ciudades, emprenden viajes a lugares remotos acompañados de una corte de periodistas a los que en ocasiones se les paga con dinero público, en todo o en parte, el viaje, el hospedaje y tal y pascual. No dudo que tienen interés esos viajes. Es probable que muchos de esos viajes de líderes políticos tienen un interés informativo real, no son mera propaganda. Pero me hago una pregunta y os lo hago a vosotros. En las informaciones, en las crónicas, en las entrevistas que salen de esos viajes, insisto, pagados en parte con dinero público, ¿tendríamos que informar los periodistas a los lectores de eso?
tendría que ir una nota junto a la firma diciendo fulanito especial, fulanito de tal, enviado especial a tal lugar remoto con el presidente del gobierno, con el presidente autonómico, con tu dinero, querido lector. Lo pregunto, no tengo una respuesta. 4. Hemos de ser más transparentes con nuestros lectores acerca de la propiedad de nuestros medios. Tenemos que decirles quién está detrás de cada medio, quiénes son los accionistas y quiénes son los accionistas de los accionistas. Y cuando haya un conflicto de intereses, hay que actuar en consecuencia. Y cuando una información afecte directamente a un accionista o a un accionista del accionista, hay que advertírselo al lector para que sepa que a lo mejor esa información, no digo que sea sospechosa, pero que la tenga que mirar con otros ojos. No tenemos que callárnoslo. 5. No a la publicidad institucional opaca. Cada año el Gobierno central, las consejerías autonómicas, las comunidades autónomas, las alcaldías, los ayuntamientos, los distritos municipales, las diputaciones gastan ingentes cantidades de dinero público. Os estoy hablando de cientos, si no de miles de millones de euros cada año. No se sabe cuántos, porque parece que a nadie nos conviene que se haga recuento. Las gastan en anunciarse en los medios de comunicación. Está bien, yo creo que está bien que lo hagan. Cumplen con una obligación que es rendir cuentas de su gestión, informar a los ciudadanos de lo que hacen y de los derechos que tienen y de cualquier tipo de servicio público del que tengan que informar alguna peculiaridad. Lo que no está bien es que el criterio de reparto y el reparto final de ese dinero público, insisto, sea opaco. Lo que no está bien es que las planificaciones de algunas campañas vuelan a clientelismo, a amiguismo político, apesten a que el criterio ha sido el de pesebre y trabuco. ¿Qué es el de pesebre? Pues el de pesebre es aquel por el que algunos políticos ponen mucha más publicidad de sustitución a los medios ideológicamente cercanos. O sea, voy a dar de comer a los míos. Aunque no les corresponda por sus tiradas, sus audiencias o lo que fuera. ¿Y el trabuco qué es el trabuco? Pues la ponen en aquellos medios en que si no son planificados les sueltan un tiro al alto cargo de turno, ¿no? Yo creo que son dos criterios execrables y que por desgracia abundan. Y es tan opaco todo esto que no sabemos cuánto dinero público, insisto, acaba en cada medio de comunicación. No lo sabemos, no hay manera. Cuando se tramitó la ley de transparencia, hace ahora 2 años, yo como presidente de la Asociación de Editores que decía Jaime, me fui a ver uno por uno a todos los grupos parlamentarios, a todos y al Gobierno. Y les propuse que se metiera esto en la ley de transparencia. No hubo manera, sin éxito. Es más, pedí ayuda a asociaciones de la prensa, a asociaciones de periodistas, no a esta, no a la de Aragón. También sin éxito, no me apoyaron. No podemos seguir así, creo. No podemos seguir predicando las bondades de la transparencia del dinero público en todo, en las obras públicas, en la gestión de los hospitales o de las escuelas, en el sueldo del rey, en el sueldo de los políticos, y seguir tolerando y amparando la opacidad en lo nuestro. Que no se sepa lo nuestro. Tenemos que acabar con esa opacidad. Ganaríamos todos, pero sobre todo los periodistas y los medios. Porque ganaríamos, ¿sabéis en qué? En independencia, en credibilidad ganaríamos, si se acabara con esto. Nos legitimaríamos ante los ciudadanos. 6. Voy casi acabando, Fernando. No a las ayudas y subvenciones opacas. Hay muchísimas en el sector público, a medios de comunicación. Casi todo lo que os he dicho sobre la publicidad institucional es aplicable a esto. Hay ministerios, consejerías autonómicas, concejalías, con programas de todo tipo de ayuda y subvenciones a los medios de comunicación, por apoyo a políticas lingüísticas, por innovación, por suministro de ejemplares a determinados colectivos. Me parece bien que existan. Lo que me parece mal es que no se conozcan. Lo que me parece mal es, intentamos desde la asociación que presido, que hubiera un censo nacional de todo esto y no hubo manera, no colaboró nadie, ninguna de las administraciones públicas lo quiere contar.
y creo que los ciudadanos tienen derecho a saberlo y que nosotros como periodistas debiéramos impulsarlo, que se conozca. Que se conozca cuánto dinero público ha acabado en qué bolsillos y por qué conceptos. 7. No a la prensa proxeneta. Hace 8 años, el Congreso de los Diputados nos instó a los medios de comunicación a que suprimiéramos los anuncios de prostitución. 8 años, febrero de hace 8 años, del 2007. Algunos diarios lo hicimos, entre ellos 20 minutos. Otros siguieron mirando para otro lado. Y como decía Juanjo Millás en un artículo, moviendo el abanico en la esquina. En sus páginas nobles, algunos periódicos siguen defendiendo los derechos ciudadanos y la dignidad de la mujer y todo lo que queráis, y pocas páginas después, centenares de pequeños anuncios muy bien pagados, a tarifa. Detrás de ellos hay explotación sexual, trata, mafias, extorsiones, y lo saben, lo sabemos todos. Dice el diccionario de la Real Academia que un proxeneta es aquel que obtiene beneficios de la prostitución de otras personas. Y yo digo, no a la prensa proxeneta. No podemos seguir haciendo prensa proxeneta. 8. Un dedo en el ojo muy para este auditorio, lleno sobre todo de periodistas digitales. Por favor, acabemos entre todos con el estereotipo que se ha extendido bastante en la profesión, de que todo lo impreso es antiguo, obsoleto, malo y malísimo, y todo lo online es bueno, buenísimo, innovador y excelente. Acabemos con ese estereotipo. Se hace buen periodismo en print y se hace buen periodismo en online. Se hace periodismo execrable en print y se hace periodismo execrable en online. Pero quitémonos a nosotros mismos esos marbetes que no sé muy bien de dónde salen. 9. Y otro dedo en el ojo, este especial para los jóvenes que estáis aquí. Está muy bien que llegáis a la profesión perfectamente equipados en destrezas técnicas, en herramientas del mundo digital, del mundo nuevo. Está muy bien que lleguéis bien equipados en inglés, en alemán, en chino, en árabe. Y estaría mucho mejor que también vinierais perfectamente equipados en español. En castellano. Hay muchas herramientas en nuestra profesión, pero la principal es el idioma, la principal. Y tenemos también ahí una obligación pública, y es cuidarlo, el idioma, no estropearlo. No estropearlo dando un mal ejemplo al conjunto de la población. Queridos jóvenes, si en el bachillerato o en la universidad no se han formado bien en sintaxis, en prosodia, en ortografía, que son cosas tan importantes o infinitamente más que el Photoshop y que otro tipo de cosas, o que el QuarkXpress, por favor, procuraos formación por otro sitio. No podréis consideraros, en mi opinión, buenos periodistas si no usáis excelentemente bien la mejor herramienta que tenéis, que es el idioma. Y 10, y casi conclusión, acabo ya, no más periodismo obsequioso, no más periodismo complaciente, no más periodismo cómplice, no más periodismo opaco, no más periodismo engreído. Necesitamos un periodismo crítico, justo, transparente, distante del poder, ético y social. Gracias.